Empanadas. Bueno, primero que todo, creo que antes de empezar es bastante necesario dar un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo. Se preguntarán, ¿qué es ese título? ¿Qué significa ser la Abadesa Sanctorum? Verán, aquella que posea el título de Abadesa Sanctorum significa que es la líder completa de todas las adeptas sororitas y además se le considera una alta señora de Terra. La abadesa es la autoridad suprema de su organización y la voluntad manifiesta del emperador en la galaxia. También se le considera una de las guerreras de la fe más dedicadas e incansables de todo el Imperium. Así que sí, no es poca cosa. Pero nos lleva a la pregunta, ¿qué ocurrió con la anterior abadesa para que Morvenval haya sido seleccionada como la siguiente? Cuando se abrió la cicatriz Maledictum, ya imagino que sabrán todo lo que pasó, bastante complejo, cositas pasaron, despertó Gilliman, etcétera, etcétera. La anterior abadesa se encontraba en un viaje para ir a proteger el mundo natal de las adeptas, de la organización de las adeptas sororitas, que vendría siendo Ofelia 7. Después de eso, se perdió totalmente el contacto con ella cuando Ofelia 7 cayó del lado de Imperio Nihilus. Básicamente del otro lado de la cicatriz Maledictum, donde no se tiene ningún contacto con los mundos allí presentes. Esto que diré ahora es un spoiler de una de las novelas en las cuales aparece San Celestín. Sucede que cuando desapareció la abadesa, el anterior alto eclesiarca empezó a mover sus hilos. Sobre todo parece que deseaba eliminar el mandato que hacía que las sororitas solo pudiesen añadir mujeres a sus filas. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues verán, lo que sucede con las adeptas sororitas no es simplemente jaja, qué tontos, se aprovecharon de un agujero en el contrato de que no haya hombres armados para que solo haya mujeres, jaja. Por favor, ¿en serio creen que son tan tontos? Eso fue hecho a propósito. Es básicamente para que ocurra lo mismo que como con las legiones de marines espaciales, para limitar el poder militar que pueda tener la iglesia. ¿Y qué significa si se remueve ese contrato? O ese mandamiento. Que al poder hacer una unidad militar para la iglesia, tanto con hombres como mujeres, se multiplicaría de manera masiva el poder militar. Y entonces va a haber el miedo de que con el eclesiarca se vuelva a ocurrir lo de con nuestro amiguito Gouch Van Dyer. Sí, es algo que la gente no quiere. Más sin embargo, lo que él estaba diciendo técnicamente no era ilegal. Y la apertura de la cicatriz Maledictum podía hacer que esto fuera una medida que algunos incluso llegarían a considerar necesarias. Bueno, no haré mucho spoiler de lo que sucedió en esa novela, pero San Celestín terminó viajando a Ofelia 7 junto con su novia, junto con la Inquisidora. Sí, ya saben a quién me refiero. ¿Qué Inquisidora? Bueno, la Inquisidora Greyfax, obviamente. Pasa entonces que se encontraron con la anterior abadesa. Tuvieron una conversación y la abadesa prácticamente le dio total control sobre sus sospechas para que pudiera actuar con base a ellas a San Celestín, ya que ésta no podría mover, ya que la abadesa no podría salir de Ofelia 7, y autorizó que buscaran un reemplazo, pues ella no estaba dispuesta a abandonar el mundo santuario de las adeptas sororitas, el cual se encontraba constantemente siendo asediado por demonios. Ella decidió quedarse allí y que entonces San Celestín junto con Greyfax volvieran al Imperio. Otras cosas pasaron en la novela, pero a la final San Celestín le dio el mismo discurso al eclesiarca que hace ya tantos años se le había dado a Gouch Van Dyer y le cortó la cabeza teniendo a Greyfax como testigo. Por lo tanto, fue todo dentro de la legalidad de lo que les permitían sus poderes, pues tenía la aprobación de la Inquisición.
ya que entonces se consideró que el eclesiarca había actuado de manera herética. Sí, ya saben, que había sido no por el bien del imperio, sino que estaba hambriento de poder. Y bueno, después de eso, entonces se produjo la búsqueda de un nuevo alto eclesiarca. Eso fue relativamente fácil, siempre tienen gente haciendo fila, pero entonces la cosa ya no era tan sencilla para elegir una nueva abadesa Santorum, pues la anterior no iba a poder estar dispuesta a salir de Ofelia 7. Y bueno, a partir de aquí entonces ya podemos empezar a hablar de Morvenval. Muy bien, ahora ya que dejamos por fuera lo que era el contexto necesario antes de empezar, hablemos de lo que ocurrió al momento de su selección. De entre las postuladas para el puesto de abadesa, Val era de lejos la más joven. Era una celeste superior de la Orden del Sudario de Plata o Silver Shroud. Ella agresiva, abnegada, cuya dedicación incluso frente a las peores masacres le había conseguido la aprobación de su adjusta orden. Las complejas facciones del Palacio Eclesiarca Lenterra creían que una sororita tan joven e inexperta en asuntos políticos sería sencilla de dirigir. Vamos, que básicamente están diciendo que los encargados de su selección querían utilizarla como una marioneta. Lo que les espera. Su supuesta ingenuidad sería un subterfugio para que la eclesiarquía ejerciera más influencia que la de costumbre sobre las operaciones de las hermanas y sus jerarquías internas. Es que tengamos en cuenta algo. Sí, las adeptas sororitas son la mano militarizada de la eclesiarquía. Sin embargo, estos son dos conjuntos de poderes totalmente distintos. ¿Trabajan juntos? Sí, pero la eclesiarquía no puede meterse totalmente en los asuntos internos de las sororitas ni darles órdenes como tal. Les puede pedir ayuda, dar consejos, de pronto tener algunos emisarios dentro de estas, mas sin embargo no pueden darles órdenes directas. Ya que, bueno, no quieres que de repente alguna sororita considere que te estás pasando de hereje si les alzas la voz. Así que ya saben cómo es la cosa. Lo de Van Dyer puede ocurrir en cualquier momento y estas chicas están más que felices de cortar cabezas. Pero bueno, los que tenían el favor de la eclesiarquía querían una marioneta ceremonial y manipulable. Lo que obtuvieron en su lugar, bueno, fue una guerrera honrada y con una voluntad de hierro. Morvenval estaba sumida en una campaña en la purga de Reskar cuando la delegación eclesiarcal llegó. Los sacerdotes le presentaron la declaración del Ministorum, con una ceremonia ostentosa y un ritual complejo, cosa que a estas chicas no les gustaba, especialmente las de la Sudario de Plata. La celeste superiora Val, con cicatrices, manchas de sangre y la armadura de plata abollada y negra por el fuego, escuchó en completo silencio y sin mostrar emoción alguna ante la invitación a la ceremonia de proclamación. Entonces dejó atónitos a los arzobispos, prelados, jerarcas y confesores al solicitar serenamente un periodo de plegaria. Val se adentró en la capilla de su misión dedicada a Santa Silvana y meditó en solitario durante 3 días, mientras los sacerdotes se mostraban cada vez más nerviosos. De hecho, muchos de ellos pensaban que ella simplemente iba a negarse. Pero, al total contrario de lo que ellos pensaban, cuando ella emergió, los presentes la veían más recta y con la mirada endurecida e inescrutable. Para los clérigos, algunos de los cuales se apartaron de ella. Val aceptó el cargo con una somera declaración. Nominó a su sucesora antes de darse media vuelta y dirigirse a paso ligero hacia la lanzadera orbital de los sacerdotes. Los clérigos reunidos habían planeado varios días de rezos y ceremonias para celebrar su ascensión. A ella le valió madres. No daban crédito de lo que estaba ocurriendo. Tan solo unos pocos tuvieron la agilidad mental de reaccionar y seguirla. Básicamente, ella marchó y dijo, el que viene bien, y el que no, pues se queda también. Lo que les esperaba de ahí en adelante.
Muy bien, ya hablamos de cómo fue su selección. Ahora hablemos de qué ocurrió una vez que ésta llegó a Terra y fue dada a su cargo como Alta Señora de Terra. Verán, en los meses que sucedieron a su llegada a Terra, Val demostró muy pronto que era una oponente temible para quienes buscaban controlarla. Les dije que le salía el tiro por la culata. Nunca utilizó las vestiduras de su cargo, sino que seguía llevando su armadura de batalla completa en sus reuniones con los miembros del Santo Sínodo, intimidándolos y perturbándolos con su mirada implacable y sus frías respuestas. Vamos, que ella era una mujer de muy pocas palabras. De hecho, todo su convento se caracterizaba por esto. Son mujeres que realmente son más de acción que de decir lo que van a hacer. Le preguntaban algo, cualquier cosa, ella era solo sí, no, me pondré en eso, hay que realizar tal acción, etc. Cosas así por el estilo. Val se dedicó personalmente a restablecer el contacto con todas las órdenes que pudo, deteniendo firmemente a los sacerdotes que le decían que ya estaban en ello. Es de las que no confían en nadie. Las que dice, si quieres hacer algo, hazlo tú mismo, para asegurarte de que sea bien hecho. Ella deseaba garantizar a las órdenes que la abadesa Santorum era de nuevo su comandante. Quería saber de sus cruzadas y pedía informes de campo y estrategias, y sobre todo deseaba saber qué estaban haciendo para detener el salvajismo impío que las amenazaba. Pinches herejes merecen ser quemados. Sería de esperar que Val, debido a su juventud y haberse catapultado tan repentinamente a las más altas esferas del poder, tuviera problemas con la fe y la confianza en sí misma, pero si estos problemas sucedieron, quedaron reservados para la intimidad de su mente. Vamos, que es común para las adetas sororitas la humildad, por así decirlo. Muchas veces no confían en sí mismas, pero siempre están dispuestas a hacer todo para cumplir su labor. La nueva abadesa Santorum no reveló ni una sola vez la más mínima grieta de su fe. Sí quedó claro, sin embargo, que a Val la irritaba la inacción personal, cuando había tantas hermanas de batalla que estaban luchando y muriendo, incluso cuando tras la recomendación de Robute Guilliman, Val fue elevada a Alta Señora de Terra, su ardor siguió igual de inquebrantable. Esta mujer llevaba el combate en su corazón. Pocas en las adetas sororitas se sorprendieron cuando la abadesa se declaró la comandante de la cruzada del eclesiarca contra los mundos comerciantes traidores del cinturón del filósofo. Desde entonces ha luchado en persona sobre el terreno, docenas de veces en su joven mandato, liderando a fuerzas de cada orden mayoris. Nombró a veteranas hermanas de las órdenes famulatas y dialogantes para que sean sus portavoces en Terra, lo que ha permitido que Val se dedique únicamente a idear estrategias y liderar fuerzas en batallas para las órdenes militantes. Sí, como verán, a pesar de su título de Alta Señora de Terra, ella no le gusta la politiquería. Para eso ha dejado miembros de la orden Famulus y Dialogus, para que hagan eso en su lugar. Mientras tanto, ella está 100% enfocada en la parte militar. Y claro, en el fragor de la batalla, justo en el frente con su gran armadura. Bueno, ya hablamos hace un momento de que Morgan Val realmente no le gusta quedarse quieta, así que como era de esperarse, fue enseguida al frente de la batalla. Esto fue conocido como las Cruzadas de la Fe. Verán, a la abadesa Santorum le irrita la inactividad y se niega a permanecer segura en la retaguardia mientras las guerreras de la adeptas sororitas luchan y mueren en su lugar. Uno de los primeros decretos fue que ella lideraría en persona a la cruzada punitiva del eclesiarca contra los traidores mundos comerciales del cinturón del filósofo. Esta campaña fue breve pero muy sangrienta, a través de 3 sistemas interconectados y cuya caída en la perfidia se había producido demasiado cerca de Terra. ¡Se metieron en nuestro patio trasero! Durante estas batallas, Morven Val eligió a las celestinas que formarían su guardia personal, pilotando cada una un exoesqueleto ejemplar en defensa de la fe imperial. La cruzada terminó con una ciudad colmena transformada en una pira de kilómetros de altura, en la que la abadesa Val quemó a cientos de miles de herejes. Barbacoa. Bueno, el cinturón del filósofo fue la primera victoria de la recién elegida líder de las adeptas sororitas. La abadesa Val lideró la purga de Akitaba Sem Moria,
después de que unas entidades impías penetraran las mentes de los oligarcas del planeta. Pasaron mucho tiempo en Twitter y se corrompieron. ¡Oh no! Allí cercenó a la temida guardia daemónica de las puertas carmesí y se hizo con la cabeza de Astorgoth el Carnicero. También fue Val quien diseñó la cruzada hacia la cuenca Lóbrega para destruir el pecio espacial o Space Hulk, llamado Cripta de Pesadillas, quien lideró la marcha penitente contra los invasores necrones de la Trinidad de Chimos. También fue quien descartó 3 siglos de doctrinas para exponer y espiar en la hoguera a los dogmatristas de Hyperibus VI, y fue Val quien dio muerte personalmente a la emperatriz bruja de Vastoros, junto claro un poco de ayuda de los templarios negros del mariscal Gaiden, los cuales se llevan muy bien con esta abadesa. Ahora, Val lidera fuerzas más allá, uniéndose a grupos de batalla de la flota Primus en la cruzada Indomitus, durante un tiempo para asistir a sus hermanas en una galaxia a rebosar de herejes. Bien, ya hablamos acerca de cómo fue su selección, qué ha hecho desde que fue dado el título de Alta Señora de Terra, sus batallas, etc. Hablemos un poco de su apariencia y personalidad. Bueno, verán, la abadesa Val es por encima de todo una guerrera, una mujer pragmática, es poco amiga de los sermones inspiradores o la oratoria bélica. Vamos, que ella no es de dar discursos. Y lidera con el ejemplo sobre el campo de batalla, puesto que sus hazañas al servicio del dios emperador hablan por ella. Deja que sus actos la precedan. Y bueno, como comandante lidera con el ejemplo y exige piedad inquebrantable. La abadesa Santorum contempla el martirio no como una culminación del deber, sino como un escape del mismo. En consecuencia, nunca se adentrará en conflictos imposibles por una ortodoxia ciega. Por otro lado, cualquier muestra de debilidad, por poca que sea, es un fallo a ojos del dios emperador. Y la abadesa Val castiga estas desviaciones sin excepción. Les van a dar sus nalgaditas. Bueno, numerosas hermanas de varias órdenes dialogantes y famulatas alaban la capacidad de Val, que lidia expertamente con los generales, gobernadores planetarios y almirantes, entre otros, que día a día luchan por su atención. ¡Oh, por Dios! Tiene un ejército de simps. Morven Val no se considera la elegida del emperador, sino solo un instrumento que debe interponerse entre el credo imperial y los horrores que buscan profanarlo. Considera su misión y su nombramiento con seriedad y orgullo. Tal y como entendían todas sus predecesoras, ser abadesa Santorum es una carga que podrá abandonarse solo cuando el hereje, el mutante y el Sinos hayan sido erradicados. Solo entonces podrá volver al anonimato de su orden. También, un signo de la seriedad de su carácter es el hecho de que sigue vistiendo su servoarmadura en lugar de las vestiduras ceremoniales de su cargo. Esto es claramente una muestra de fuerza y se dice que la incomodidad de algunos dignatarios ante su uniforme es una de las pocas cosas que la hacen sonreír. O sea, imagínense esto, hay una reunión con dignatarios, todos están sentados a la mesa y escuchan el clink, clan, clink, clan de sus pasos. Abren la puerta y entra este severo mujer toda con mirada fría, dominante, en una armadura toda mamalona y a veces hasta llena de sangre y marcas y cicatrices, así que sí, decir que es intimidante es poco. Y físicamente es una mujer joven, pero con una voz cortante y grave que oculta la juventud de sus rasgos con la determinación severa de su ser. Muy bien, y ahora para finalizar, antes de que se me haga demasiado tarde y tenga rápido que devolverle su armadura a Rogaldorn, vamos a hablar un poco de su armamento. Y sí, no le digan que estoy aquí porque va a venir a buscarla. Tiene que estar fortificando algún sitio. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Cuando la abadesa Santorum lidera un ejército de adeptas sororitas, toma las armas y la armadura reservadas solo para su uso personal.
Pocas abadesas han llevado estas reliquias sagradas a la guerra, y ninguna de ellas tan a menudo como Morvenval. Su antiguo exoesqueleto ejemplar, el Purgator Mirabilis, es el más poderoso y exquisito de su clase. El fabricador general de Marte, en el milenio 37, destinó sin limitaciones los recursos de sus propios templos forjas durante 2 siglos a su restauración, antes de ofrecerlo como obsequio a la Adeptas Sororitas por haber salvado el mundo forja caído de Gen Quora. Su Espíritu Santo responde solo a las servidoras del emperador más devotas y aguerridas. Las portadoras del exoesqueleto dispara oleadas de misiles mortales desde las hombreras, inscritas con versos del Fede Imperialis, mientras que el Volter pesado acoplado al brazo, el Fidelis, pronuncia una sentencia final para los miles de herejes ante él. Se dice que el escudo grabado con los nombres de los conventos que controla la abadesa brilla con la luz del emperador para detener el odio de hordas de impíos y horribles monstruos. Y esta es la parte más interesante, verán. Los custodes del emperador ofrecieron a Morvenval la lanza de la iluminación, tomada de los relicarios del Palacio Imperial. Solo los adeptos custodes conocen su verdadera historia e importancia. Se dice que un día, uno aún más oscuro que los que ahora asolan el imperio, necesitará la luz de la lanza. Si los adeptos custodes han compartido tan terrible sino con la abadesa, esta famosamente taciturna ha decidido guardar el silencio. Sí, los custodes le dieron una de sus lanzas, y no una cualquiera, sino una lanza reliquia de los custodes. Esto es el equivalente a un arma mega legendaria, por decir poco. Esto es muestra de la confianza que le tienen los custodes a esta mujer y la aceptación que hubo en su elección con el cargo de abadesa. Solo imagínense. Pero bueno, aquí llegamos con Morvenval. Definitivamente no es mucho lo que se ha liberado con respecto a ella, pero quizás muy pronto tengamos alguna novela en la que ella la protagonice. Y sin más que decir, fue un gusto y nos veremos más tarde. Y ya... Rogador, por favor, espera un momento, ya te devuelvo la armadura. Espera, ¿qué le pasó a tu mano? Oh cielos. Goodbye.